libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a buscar en nuestra Biblia, ¿sí? Nos vamos a acomodar y vamos a buscar juntos, a leer juntos, ¿sí? Un versículo, es un versículo muy cortito, ¿sí? Un versículo, uno creo yo de los más cortos, ¿sí? Que tiene la Biblia, ¿sí? Hay un par cortos también, pero este entra en los versículos más cortos que tiene la Biblia, ¿sí? Pero hay un versículo que es muy lindo y ese versículo está en San Juan, ¿sí? En San Juan 14:15, y ahí la palabra de Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ve que es un versículo muy cortito? Si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. Y hoy la enseñanza tiene como título Sanidad y Obediencia. Por eso también este versículo bíblico: si me amas, guarda mis mandamientos. Porque hay mandamientos que cumplir. Y el amor de Dios se manifiesta a través de la obediencia a su palabra, la cual es esencial, ¿sí? Para vivir una vida santa. La obediencia. ¿Cuánto cuesta ser obedientes? Y mucho más ser obedientes a la palabra de Dios. Tratar de todos los días ir mejorando, ir cumpliendo, ir guardando, como dice su palabra, esos mandamientos. La palabra santidad y la palabra obediencia van de la mano, van juntas, ¿sí? Porque vivir en santidad significa que debemos apartarnos de todo lo mal, de todo lo impuro y caminar en rectitud, la cual requiere una obediencia activa a la voluntad de Dios. La única forma que tenemos de vivir en santidad es caminar en rectitud a la obediencia activa de la voluntad de Dios. Mire lo importante que es andar en santidad y andar en obediencias. Y acá viene la parte de, quizás, del debate, la parte de llegar juntos a una conclusión, ¿sí? Porque entonces, ¿qué significa vivir en santidad en un mundo circular? En un mundo donde hablábamos hace un ratito, comentábamos que hay tanta maldad, en un mundo donde está lleno de egoísmo, en un mundo donde hay mucha maldad, a donde hay mucho bullying, que se dice que sería la burla, ¿sí? hacia otra persona, donde nos reímos de los defectos de las otras personas y sin fijarnos primeramente en nuestros defectos. En un mundo donde peleamos y muchas veces tratamos de aplastar a otros que quieren avanzar con tal de tener y obtener los mejores lugares. Un mundo donde te matan por un celular, por un par de zapatillas, donde la vida del ser humano ya ha perdido el valor que debería tener, porque somos formación de nuestro Padre Celestial. Él nos formó. ¿Recuerda de esa enseñanza que hace, creo que como en marzo más o menos, que tuvimos esa enseñanza donde decía que una cosa era creación de Dios y la otra era formación de Dios?
a donde hablábamos que la creación de Dios era todo lo que Él había creado, el mundo, las plantas, los animales y todo lo que hay en ella, pero que al ser humano lo había formado porque había agarrado un puñado de tierra y había empezado a formar a su semejanza al ser humano. ¿Recuerda? Entonces, si uno empieza a analizar todos los temas que Dios ha traído a nuestras vidas a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Y nos ponemos a analizar lo que hoy Dios también nos quiere transmitir en esta noche, es complicado. ¿Y cómo podemos vivir en una santidad como Dios quiere en este mundo circular? ¿Cómo llegar a vivir como Dios quiere que vivamos? Y esto muchas veces, en muchas familias, en muchas personas, ha traído confusión sobre lo que realmente significa la santidad. Y algunos creen que vivir en santidad es convertirse como en un monje. ¿Usted ha leído o ha visto cómo vive un monje? Un monje vive en montañas muy altas y solos, apartados de todo el mundo. Muchos creen que vivir una vida de santidad sería parecido a vivir como un monje. Evitar el contacto con el mundo. Otros piensan que es una larga lista de un montón de reglas difíciles de cumplir. Entonces, al ver todo ese listado de reglas que muchas veces te imponen para vivir, no te acercas a Dios. Porque es como que te van imponiendo reglas que quizás uno humanamente no llegaría a cumplirlas. Entonces, te apartás, te alejas, porque cuesta vivir en un mundo donde está lleno de reglas. Yo creo que a nadie le gusta vivir lleno de reglas, de condiciones. Muchas veces, y esta parte era como que me chocaba un poco a mí, ¿sí? Me autoanalizaba la palabra como siempre, porque hay personas como muy obsesivas, ¿sí? Al momento de escuchar música, al momento de mirar un programa de televisión, al momento de concurrir a ciertos lugares. Pero hoy, sí, en esta noche el Espíritu Santo nos está advirtiendo que a veces los extremos son malos. Que ojo, debemos prestar atención en qué música estamos escuchando, qué música circular estás escuchando. Porque hay letras que no nos convienen escuchar, que son aberrantes, que te impulsan a hacer cosas que no están correctas para Dios. Esa música la tenés que sacar de tu vida. Pero después si escuchás un tema que te gusta y prestas atención en la letra, y en ninguna parte de la letra te está incentivando a hacer algo malo, te está incentivando a mentir, te está incentivando a que tengas que engañar, porque hay temas que dice, no sé, por decir, engaña a tu mujer, no sé, con esta cerveza me voy a emborrachar, y así un montón de cosas, ¿sí? Que a veces los contenidos de la letra te llevan por un mal camino. Entonces esos temas debemos evitar, debemos aprender a interpretar las letras, a saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que me está transmitiendo esa letra.
Pero si tiene una letra que no tiene un contenido malo, no pasa nada que la escuches. Es como mirarte una película en familia. Si esa película no tiene sexo, no tiene palabras que a veces te dan como un escalofrío, ¿sí? No pasa nada. Hay películas que te hacen reír, que te hacen pasar un momento en familia. Esas películas están buenas porque traen como una unidad, ¿sí? Porque es un momento donde quizás preparaste un pochoclo, preparaste, no sé, unos fideos blancos, un arrocito blanco con arroz, con huevo, no sé, una taza de té, un vaso de jugo, con galletitas, con unos palitos salados, no sé, algo sencillo quizás. Y se juntó toda la familia a ver esa película y se mataron de risa y pasaron un momento agradable. Está todo bien. Pero hay que prestar atención en algunas películas. Hay películas que comienzan re bien y te meten una escena, ¿sí? Una escena a donde tienen sexo y lo muestran, pero como cualquier cosa. O que tienen unas palabras en la boca. El otro día, ¿sí? Mi nieto estaba mirando una serie, una película, y yo cada tanto paraba la oreja. Cuando lo veo a mi nieto que está así para un costadito agachado y lo veo, y estaban una pareja, ¿sí? En el comienzo de una intimidad, ¿sí? Se lo apagué al toque, obvio, se lo apagué enseguida y le dije, pero ¿qué hubiese pasado si yo no estoy? ¿Qué hubiese pasado si él está solo? Obvio que a él, su mamá, su abuela, yo todo el tiempo le estamos enseñando qué cosas ver, pero a veces el diablo es tan astuto que te pone algo quizás lindo, ¿sí? Para ellos, divertido, y de repente te pasa una escena que no es agradable para ellos, ni para ninguno. O te tira una mala palabra, ¿sí? O te tira insinuaciones y no está bueno. Entonces en eso nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser muy cuidadosos, ¿sí? Y más aún cuando ya conocemos de la palabra de Dios y sabemos lo que es estar bien y lo que está mal. Pero como le decía, a veces los extremos son malos. Yo he conocido religiones, sí, porque he asistido a varias, porque me gusta conocer, me gusta ir y ver, a ver qué. Para algunos está mal. Yo sé que para muchos está mal eso. Porque es como que vos tenés que ir a una iglesia y pertenecer a esa y no podés ir a ninguna otra. Y para mí no es así. Yo ahí esa parte no la comparto, sinceramente, porque si hay un evento en una iglesia y me invitan o quiero ir, voy a ir. Y eso no le va a quitar que quizás concurra más a una. Porque yo creo que la palabra de Dios está en todos lados y nadie pertenece a ninguna iglesia en específica. Yo creo que la única iglesia verdadera, la única iglesia va a ser cuando Jesús venga a buscar a sus hijos. Nada más. Pero sí, me ha tocado y me han dicho, sí, que como que yo no pertenezco a ningún lugar. O sea, como que yo le pertenezco a Dios, ¿sí? Yo me creo hija de Dios, con un montón de dificultades, un montón de falencias, un montón de errores, pero no le pertenezco a ningún ser humano. No pertenezco a ninguna cuatro paredes que digan, bueno, yo sí en esta. No. Es mi forma de pensar y respeto, obvio, las formas de pensar de otras personas, ¿sí? Y a veces, como le decía, los extremos son malos. Los extremos, ¿sí? En vez de acercar, alejan. Que no podés ver tele, que no podés escuchar música, que no podés ir a un cumpleaños porque en ese cumpleaños van a tomar, van a decir malas palabras, bueno, ya no te podés relacionar con esa gente, y te van creando un montón de cosas que en vez de acercarte a la palabra de Dios, en vez de acercarte a amar a Dios y aprender a guardar sus mandamientos, te alejas, porque es como que te llevan todo al extremo.
mire, cuando Jesús anduvo, ¿sí? Si nos vamos a la Biblia, en lo que fue la santidad, cuando Jesús anduvo en el mundo, ¿con quién no se relacionó? Pero Él se relacionaba con todos, iba a todos los lugares, es más, convirtió agua en vino para que la gente se siga divirtiendo. Y así, se metió con las prostitutas, Él iba a esos lugares, con los que robaban, con los que mentían, con los que violaban, pero un montón, con los que engañaban. Y si usted lee la Biblia y se fija, ¿sí? Se va a dar cuenta que ninguno de los discípulos era santo. Ninguno de los discípulos tenía, pero ni una gota de santidad. Y ni hablar de la obediencia. Y todo lo fueron aprendiendo a través de nuestro Padre Celestial, como hoy nosotros debemos ir aprendiendo todos los días de su palabra para ir, que Él nos dé esa sabiduría, esa sabiduría y ese entendimiento, ¿sí? Para ser cada día más obedientes a su palabra, para llevar una vida de santidad. Pero esa vida de santidad no significa que te tengas que apartar del mundo. Porque Jesús no es que se apartó del mundo. Jesús se involucró con el mundo, pero hizo la diferencia. Así nosotros tenemos que hacer. Involucrarnos en el mundo, pero marcar una diferencia. Que se note que somos personas que transmitimos, ¿sí? Algo distinto. Que estamos bajo una obediencia. Que no vamos a ir a emborracharnos hasta quedar tirados para que nos lleven a una casa. Que de nuestros labios no va a salir una mala palabra. Que de nuestro cuerpo no van a salir violencias físicas, insultos, maltratos. No, porque estamos bajo una obediencia, vamos a ese camino de santidad, porque Dios todos los días nos da y nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Que debemos cumplir esos mandamientos y de esa forma demostrarle a Él que lo amamos. Y un claro y sencillo ejemplo, ¿sí? Que podemos estudiar y ver, ¿sí? Es la sal. La sal es, a ver cómo sería, a ver, la sal no causaría efecto, ¿sí? Si estuviera todo el tiempo dentro de un salero. La sal no causaría ningún tipo de efecto si estuviera todo el tiempo guardada en ese salero. No podría causar nada, ¿sí? Se mantendría intacta quizás, ¿sí? Porque no tiene contacto con lo que lo rodea, pero no le serviría de nada. No podría darle el sabor a las comidas. Y lo mismo pasa con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si nos apartamos del mundo, de este mundo circular donde hay tanta maldad, donde hay tanta falencia y un montón de cosas, ¿qué efecto causaríamos? Nos mantendríamos dentro de nuestra casita de cristal, pero no causaríamos ningún efecto, porque nos estaríamos apartando del mundo en vez de ir al mundo y influenciar, en vez de ir al mundo y construir, en vez de ir al mundo y demostrar amor, en vez de ir al mundo y decir, mirá, se puede perdonar, en vez de ir al mundo y decir, mirá, tenés una salida para esto, una salida para lo otro, en vez de ir al mundo y darle esas herramientas de trabajo a esas personas que están desesperadas, causar ese efecto que causó Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Así debemos ser los hijos de Dios, personas activas,
Personas que van, que vienen, que se comunican con uno, que se comunican con otro, que visitan a uno, que visitan a otro, que van a los hospitales, que van si hay alguien preso, y así, personas que se muevan, que activen la palabra de Dios. ¿De qué sirve aprenderme yo un montón de versículos bíblicos? ¿De qué sirve saber un montón de cosas de la palabra de Dios si no la pongo en actividad? Si no se la estoy regalando a esa persona que tanto la necesita, si no estoy ayudando a esa persona, ¿sí?, que está enferma, a esa persona que necesita un abrazo, a esa persona que no tiene hoy qué comer. Debemos ser personas activas, debemos causar efectos. Debemos influenciar en el mundo, y no que el mundo nos influencie a nosotros, no que el mundo se apodere de nosotros. No, salir con esa firmeza y decir, yo puedo estar en este lugar y yo sé que el mundo a mí no me va a afectar. Es más, yo voy a salir afectando al mundo. De eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata vivir en santidad, de eso se trata vivir en obediencia. Lo que a mí un día me enseñaron, yo lo transmito. Lo que a mí un día me dieron, yo doy. No me lo quedo, no me lo guardo. No soy egoísta. Porque ¿de qué sirve ser una persona egoísta con lo que alguien un día te enseñó? Con eso que alguien un día te aportó. Si te fue útil, si te fue esa herramienta útil, ¿cómo no dársela al resto? ¿Cómo no brindarle esa herramienta al resto? Si algún día alguien vino y te extendió una mano y pudiste salir adelante, ¿cómo vos no lo vas a hacer? Así debemos ser los hijos de Dios. La santidad atrae, no repele por estructuras. Muchas veces esas estructuras que el hombre quiere poner repelen, alejan, en vez de ser como Jesús, atraer. Dejémonos de las estructuras humanas. Dejemos de lado esas estructuras. No, usted no puede dar una palabra si no pasa por estos procesos. No, usted no puede venir a esta reunión si no pasa por estos procesos. No, usted no puede ser integrante de tal si no pasa por estos procesos. No, porque usted es nuevito, recién está comenzando, no puede dar un testimonio. No, paremos. Debemos ser personas que contagiemos al otro. Dejemos de ser tan estructurados. Dejemos las estructuras de lado. Aprendamos a amar como Jesús amó. Jesús no era una persona estructurada, pero sí era una persona obediente de la palabra de Dios. Y de esa forma le demostraba el amor que le tenía a su Padre. Nunca le desobedeció, pero nunca fue tampoco una persona estructurada. Las estructuras las ponemos los seres humanos. Pero Dios en esta noche nos está diciendo que debemos aprender a amar y a guardar los mandamientos. Y amar no significa ser estructurado. La estructura repele. Las estructuras rechazan. Las estructuras alejan. Cuando aprendamos a ser menos estructurados, vamos a poder traer mucha más gente que se quiera congregar, mucha más gente que quiera participar, porque ya dejamos las estructuras del ser humano a un lado para ser obedientes a la palabra de Dios. Hermosa palabra que hoy nos trajo Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a partir de la hora 23, aquí, en esto que es Impacto Cristiano, a través de nuestra radio. Que descansen, que tengan una bendecida noche y un bendecido despertar.